Hola. ¿Viste? Si no tenés el otro. Abrilo más. Bueno, ahora está bien. Buenas tardes. Hola. Están. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar este libro de Osvaldo Fernández, Mis horas violetas. Bueno, Osvaldo me pidió que le presente el libro y entonces, cuando vi la tapa, lo primero que hice es preguntarme ¿qué puede significar este título? Mis horas violetas. Si no tuviera que presentarlo, tal vez digo, bueno, qué interesante este título, me llama la atención, pero al leer el libro para analizarlo, para poder compartir un poco algunas experiencias como lector, me pregunté más a fondo, ¿qué es lo que yo entiendo por esto que dice mis horas violentas? Y lo primero que me llamó la atención es que habla de las horas, del tiempo. Y ese tiempo tiene un color, que es violeta. Y no sabía por qué exactamente esas horas tienen justamente ese color, violeta. Lo primero que se me ocurrió es, que me acordé, es que el violeta es el color de los reyes, de los soberanos, de la realeza. Y después, leyendo un poco más sobre el significado del color, aprendí que también es el color de la penitencia y la sobriedad, de la devoción y la fe. Es el color de la magia, lo oculto, la fantasía, lo esotérico. Y efectivamente, De Brasil. Muchos de estos elementos también aparecen entrelazados a lo largo del libro, en los poemas del libro. Después, al ir leyendo, vi que hay un poema central que tiene como título justamente Mis horas violetas. Y ahí explica o dice lo que significa este color violeta para el autor. Ahora, el otro aspecto del título es mis horas violetas. Es decir, no son horas violetas a secas, es como una especie de biografía, autobiografía, una confesión, un confesionario sobre un periodo de una vida. Un tiempo que está compuesto de horas, recubierto de una pátina de color violeta. Entonces, bueno, abrí el libro, di vuelta a las hojas y empecé a leer el primer poema, que se llama Muerte en el Everest. Y cuenta la historia de alguien, un alpinista, que quiso ir más allá de sus límites, más allá de sus posibilidades. La última frase del poema dice: atrapado por el irreductible deseo de coronar su imposible. Y esto me hizo pensar en Ícaro, que en la mitología griega, es el hijo de Dédalo, que construyó el laberinto de Creta, y ambos fueron encarcelados en una torre por el rey de la isla, Minos. Con las alas que fabricó su padre para escaparse de la torre, voló demasiado cerca al sol y el calor del sol derritió la cera que mantenía juntas las alas y cayó al mar. Como un símbolo de ir más allá de los límites humanos, como este alpinista del primer poema. Después, bueno, entonces leí un poco más sobre el mito y en una interpretación dice que existen dos maneras de escapar del laberinto. Una es siguiendo el hilo del ovillo, como hicieron Ariadna y Teseo, rastreando el terreno poco a poco. Y esto representa el conocimiento por medio de las ciencias, de seguir paso a paso, metódicamente, digamos.
La segunda manera de escapar del laberinto es usando el ingenio para alzar el vuelo, las alas de Dédalo y de Ícaro. Y esto representa la reflexión filosófica. Son dos caminos diferentes para alcanzar el conocimiento. Y en este libro, Osvaldo propone un tercer camino, que ya lo vamos a ir descubriendo. Bueno, después, el segundo poema se llama A Puertas Cerradas y se plantea la otra opción: no atreverse, no volar, encerrarse. Es la contracara de Ícaro. Es el que ni siquiera se pone las alas. Y esta es otra muerte, la de no arriesgar. Entonces, estas son las alternativas que se plantean desde un principio en el libro: ir más allá para llegar a la cima del Everest, o encerrarse con llave detrás de una puerta cerrada, volar y arriesgarse a la caída, o quedarse en la tierra inmovilizado. A medida que fui leyendo, sentí cada vez más que de eso se trataba el libro, de una suerte de biografía espiritual, del intento de ascender, de llegar a otra comprensión. Y sí, esa comprensión a través de experiencias humanas dolorosas, por las cuales atraviesa el yo que cuenta muchos de los poemas. El yo que son esas mis horas violentas. Y esa es la pregunta que queda pendiente: ¿qué significa el color violeta en este libro, para este autor? Y bueno, todavía no tuve la respuesta hasta este punto. Al avanzar en el libro hay otro poema que se llama Amanece, y ahí se habla de las palabras que hacen una serie de acciones, incluso, cito, parir pensamientos. Es el primer poema en donde se trata el tema del lenguaje, de la escritura, el primer hilo de Ariadne en este laberinto de horas violetas, de pruebas a superar, en el que se vislumbra la salida que, para todo escritor, es la escritura. Y entiendo que este es el tercer camino que propone Osvaldo: ni el vuelo ni el encierro, sino la búsqueda por medio de la escritura. Siguiendo en la lectura llega al poema central, Mis horas violetas, y al poema que le sigue, que se llama Púrpura, donde pude ver que en realidad estas horas violetas son las horas oscuras de una existencia, las horas más difíciles. Son colores que se describen desde el dolor y traen aparejados la necesidad de olvido, mezclados con la angustia, el hastío, lo gastado, lo inservible. Paradojalmente, es justamente ahí donde nace la posibilidad de escritura. Cito fragmentariamente este poema: el tiempo se arrastra a partir de aquel día, horas violetas, vacías, extraña visión intangible, solo imaginación. Entonces, bueno, leí un poco más sobre el color y aprendí que el violeta es también un color de transformación al más alto nivel espiritual y mental. Puede combatir los miedos, sirve para limpiar los trastornos emocionales, nos conecta también con los impulsos musicales y artísticos, el misterio y la sensibilidad a la belleza, y con los grandes ideales, inspirándonos sensibilidad, espiritualidad y compasión. Son todos elementos que se vislumbran durante la lectura del libro.